La tolerancia es el respeto a las ideas de otros, es el respeto a las creencias o a las prácticas de los demás, cuando éstas son diferentes o contrarias a las propias, ¿sí? Lo contrario de la tolerancia es la intolerancia. La intolerancia ha sido un lastre que toda la humanidad ha acarreado a través de la historia del universal. Ha habido muchos muertos por cuestión de que expresan sus ideas y otros no están de acuerdo, viene la agresión. Y la historia de la humanidad registra muchísimos, miles de casos de intolerancia que han llevado al homicidio, han llevado a la calumnia, a la denostación. Es una vergüenza que el ser humano padecemos como seres humanos. Y el cristianismo, hermanos, no ha estado exento de este que considero es un pecado, ¿sí? La intolerancia. Todo ser humano tiene el derecho dado por Dios de tener sus propias ideas. Es un regalo de Dios, la libertad de expresarnos, ¿sí? Dios nos dio el derecho a pensar las cosas por sí mismos, para llegar a nuestras propias conclusiones. Incluso tenemos la libertad de creer lo que nosotros consideramos que es la verdad, ¿sí? Porque finalmente cada quien es responsable de lo que piensa, de lo que cree y de lo que hace, ¿sí o no? Eso lo dice la Escritura. Es algo muy lamentable que una persona o una iglesia entera o una denominación cristiana en este caso crean que ellos tienen el monopolio de la interpretación de la Escritura, o sea, que solamente ellos la entienden. Es muy lamentable que algunos se sientan poseedores de la salvación, diciendo cosas como: el que no está en esta iglesia no se va a salvar, o el que se va de esta iglesia no se va a salvar. No, Dios, hasta donde yo entiendo, no ha firmado ningún contrato de exclusividad con ninguna persona, ni con ninguna denominación cristiana en especial. Porque según la Biblia, la salvación está en Cristo, está en la persona y en el sacrificio de Cristo, que es por la fe, y es para todo aquel que cree. No está la salvación en un lugar, sino en una persona, que es Cristo. No hay nadie que posea toda la verdad sobre Dios y su palabra. No existe un solo cristiano que pueda decir: yo conozco de manera absoluta todo el ser de Dios. No creo que exista alguien así. Aunque hay quienes sí creen poseer esta verdad, según ellos, y creen poseer toda la verdad. Esto es precisamente lo que ha llevado a muchos cristianos a ser intolerantes con los demás. La intolerancia, pues, es una señal de arrogancia. ¿Por qué? Pues porque excluye a los demás del grupo. Si no perteneces a nosotros o andas con nosotros, entonces no, eres un pobre tonto ahí que dice que es cristiano y que dice que sigue a Dios, pero no, tienes que estar con nosotros. Por eso todas aquellas expresiones de: no, mira, vente con nosotros porque acá con nosotros sí está bien, es intolerante, ¿sí? Es como decir: solo nosotros somos los que firmamos un contrato de exclusividad con el Señor. Solo nosotros entendemos la Escritura, y eso, mis queridos hermanos, no existe. Todos tenemos el derecho de pensar y de expresar lo que creemos. De todos los derechos humanos, el más apreciado es la libertad de hablar, de expresar las ideas. Sin embargo, esto tiene sus límites. Por ejemplo, si alguien con sus ideas está destruyendo los principios del cristianismo o la moralidad y los cimientos de la sociedad, fíjense bien, pongan atención, podemos oponernos, porque eso es parte de la libertad, pero la manera de oponerse no debe ser tratando de eliminar a alguien por la fuerza, ni atacar su dignidad humana,
ni burlándose, y mucho menos asesinándole. Eso no. Por ejemplo, Moisés, que cometió el grave error de matar a un egipcio, tratando de defender la libertad que Dios le quería dar a Israel. Y Dios reprobó eso, porque eso era vil intolerancia. ¿Sí? Pedro, el apóstol, en una ocasión, cuando a Jesús lo prendieron, dice la Escritura que sacó una espada para defender al que amaba. ¿Tú amas a Jesús? ¿Hasta qué grado? De dar tu vida, ¿cierto? Pero ¿te pondrías con pistolas y machetes a defenderlo? ¿O a defender tu fe? No. Sin embargo, Pedro, vemos aquí que él todavía estaba pues en un proceso de entendimiento, de crecimiento, para llegar a un nivel que más al rato vamos a ver, al nivel en el que él llegó. Pero él sacó la espada. Ahora dice la Biblia que tiró un tajo con la espada y que le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Pero aquí viene una pregunta: ¿realmente Pedro quería cortarle la oreja? Créanmelo que no. Él quiso cortarle la cabeza, volarle la cabeza o partírsela en dos. Pero se entiende que en un ágil movimiento el siervo del sumo sacerdote lo esquivó y solamente le cortó una oreja. Y Jesús lo reprendió y le dijo: Pedro, mete esa espada, guarda esa espada, porque el que hierro mata, a hierro muere. Esa no era la enseñanza de Jesús, de defender su doctrina, su enseñanza a través de la violencia física o verbal. Por eso dice: todos darán cuentas de las palabras ociosas, que ya estudiamos, ¿se acuerdan? Entonces le dice: no, guárdala. Entonces él guarda la espada. Y yo me imagino así como, ¿qué? Pues ¿quién te entiende, Señor? Pues si yo te amo, yo daré mi vida. Sí, pero así no. ¿Cómo se debe de presentar la defensa de lo que tú crees? Tienes la libertad de creer en Jesús o de rechazarlo, pero lo que tú crees, ¿lo vas a defender cómo? ¿Con agresiones? ¿Con burlas? ¿Con calumnias? Todos los discípulos de Jesús fueron mártires, los asesinaron, excepto Juan. Pero ellos habían entendido que no podían ponerse en la misma posición que los intolerantes. El mandamiento de Jesús era: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, pero a la fuerza tienen que hacerlos creer en mí. No dijo: el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Nunca se insinúa que debemos de presionar o de obligar a la gente a creer. Eso va en contra de la conciencia y de la libertad que cada ser humano tiene. Debemos entenderlo. Y también los demás no pueden obligarnos a nosotros a pensar ni a creer como ellos creen. Es una libertad que nosotros tenemos también. Y debe haber respeto mutuo. El problema es que la naturaleza humana trae muy bien amalgamada la intolerancia. Todo mundo, hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo y cada quien defiende lo que cree y lo que piensa. Nosotros también lo vamos a hacer. Vamos a defender lo que creemos en Cristo, que Él murió por nosotros, etcétera, y lo que creemos en la palabra. Pero tiene que estar la tolerancia ahí, a un lado de nosotros. ¿Están comprendiendo?